Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Espacio Libre, ya en pleno invierno magallánico, 23 de junio, harto frío, así es que para la gente que nos ve del norte, harto frío día a mediodía, 2 grados, si no me equivoco, 3 grados bajo cero, así que harto frío. Bueno, hemos, como siempre, la idea es tener buenos temas, buenos invitados, y en esta oportunidad también es así. Vamos a saludar a Camilo Camás Branger, que está en Santiago, vía Zoom. Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Camilo es abogado de la Universidad de Chile, ¿cierto? Ahí estudiamos, es mucho más joven que yo, así que pues estudiamos en la misma universidad. Analista legislativo, ¿cierto? O sea, ahí nos va a explicar brevemente, y director del área de formación de la Fundación Cuide Chile. Gracias. Camilo, a modo de introducción y bien breve, analista legislativo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? A ver, significa que estamos muy metidos en el tema Congreso, haciendo seguimiento y análisis de los proyectos de ley que se están tramitando y cuál sería su alcance para poder intervenir como sociedad civil. Perfecto. Y la Fundación Cuide Chile. Cuéntanos un poquito de esta fundación, porque tú eres director del área de formación de esta fundación. Así es. A ver, Fundación Cuide Chile nace como una parte de la familia del holding republicano. ¿Ya? Donde está el Partido Republicano, Acción Republicana, Ideas Republicanas, todo eso. Perfecto, ya. Y es la fundación creada por Pía Adriasola, la señora de José Antonio Kast. ¿Ya? Y nos dedicamos como objeto de esta fundación el defender y promover los derechos fundamentales de la persona humana. Perfecto. Y entre, obviamente, está la familia, están los niños, que es el tema que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Un tema que la verdad que es interesante. Varias personas me hablaron de este tema y lo encontré realmente interesante, porque afecta además a todas las familias, sea cualquiera sea su creencia, su religión, su posición ante la vida, afecta. Esto es algo bastante profundo que me gustaría que lo conversaran, ¿cierto? Porque mientras en Chile y en el mundo, ¿cierto?, estamos preocupados por la pandemia, esta famosa pandemia, ¿cierto?, pero la actividad legislativa sigue en curso, o sea, no se detiene. Ahora con menos prensa, porque todos enfocados, ocupados y preocupados de la pandemia, del virus, tanto contagiado, etcétera. Pero sin embargo, hay proyectos de ley, y uno de ellos, proyectos de ley, se trata sobre la educación sexual de los niños y adolescentes. Un tema además que viene de antiguo, ¿cierto?, en Chile, en el sentido de que se quiere legislar. Hay varios proyectos y se llega al concepto de ESI, que es la educación sexual integrada. Estoy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es la ESI? Para introducir este tema, ESI. A ver, la ESI, que es educación sexual integral. Sí, integral, perdón. Sí, que es un título muy bonito, sí, claro, políticamente irrenunciable. Es en realidad como se diría, un caballo de Troya. Ya. Porque es adoctrinamiento en ideología de género bajo la excusa de que se quiere dar una educación más amplia y que esté orientada a la supuesta prevención de abusos sexuales y enfermedades, entre otras cosas. Pero la verdad es que no va por ese lado. Bueno, entonces, si tú te quedas con el título solamente, se ve una cosa muy fantástica, pero si analizas el contenido no es tan así como parece. Claro, porque uno de los proyectos de ley, porque son varios, justamente como introducción trata este tema, dicen sobre el abuso sexual de menores, sobre la enfermedad de transmisión sexual, y hace toda una introducción sobre este tema y por qué es necesario legislar. Y entonces te pregunto, ¿es necesario legislar sobre este tema para entregar información y educación sexual a los niños en los colegios, básicamente, ¿cierto? ¿No es en el caso una tarea de los padres?
Eso es principalmente una tarea de los padres. Ya. Ahora, no es que la educación sexual per se sea algo malo, eso hay que dejarlo claro. Hay quienes pueden considerar que no debería darse en ninguna instancia fuera de los padres, otros que sí. Pero el mayor problema que tenemos aquí es el contenido de estos proyectos en particular. ¿Ya? Porque van con un contenido sumamente ideológico que, como te digo, es la ideología de género que busca deconstruir al ser humano. A ver, es cierto, yo en eso, porque estaba leyendo, alguien también, y estuve señalando, uno de los impulsores de uno de estos proyectos, porque tengo entendido que hay varios proyectos de esto, está por ejemplo el diputado Belolio, que no precisamente uno no podría decir que es de izquierda, o no sé, hay cierta, pero uno de los patrocinantes de estos proyectos es Belolio. Entonces alguien podría decir, oye, esto es transversal. ¿Cómo lo ves tú? No, esa es transversal dentro de los distintos sectores de izquierda. ¿Ya? Pero no es un proyecto transversal que abarque tanto izquierda como derecha. ¿Ya? Belolio, claro, está en un partido que supuestamente es de derecha, hoy en día no tanto, ¿Ya? pero al menos nominalmente sí. Pero él ha estado legislando mucho más para la izquierda que para la derecha. Mira, este proyecto al final son 5 proyectos ¿Ya? cuatro proyectos que están refundidos en uno solo. Sí. O sea, eran distintos que se van a tramitar en conjunto y va a salir una sola ley de eso, por tratarse de la misma materia. Pero el proyecto más peligroso de todos es el que queda como la base de los demás, y es el proyecto que efectivamente fue patrocinado, entre otros, por el diputado Belolio, junto con varios del Partido Socialista, Frente Amplio. Pamela Giles también estaba como patrocinante de ese. Estaba Pamela Giles, estaba Mirosevich, Claudia Mix, Camila Rojas, Natalia Castillo, Maya Fernández, Asensio y Víctor Torres. Eso, así es. Y Rodrigo González. Entonces, claro, pareciera que, como hablábamos, un proyecto como transversal. Sin embargo, yo estaba viendo este proyecto que efectivamente fue refundido, porque habían varios proyectos y fue refundido en uno, ¿cierto? Para que y ahí hay el número del boletín, pues si alguien lo quiere, boletín, si no me equivoco, 10315, ¿no? 2018. Bueno, tú puedes buscarlo por cualquiera de los boletines, pero el principal es el 12955-04. 12955-4, efectivamente, 12955-4. 04. El 0 es importante, si no te va a aparecer. Perfecto. Ahora, ya viene un tema que a mí me pareció algo complicado, porque algunos legisladores, porque además lo dicen en uno de estos proyectos, señalan que el derecho a una educación sexual de los niños es independiente al derecho de los padres a educar a sus hijos. Entonces me llamó la atención esto, porque pareciera que el derecho de educar sexualmente a nuestros hijos le pertenece a los padres, y sin embargo acá hay una separación. Dice, mire, no, esto es algo independiente, y lo entregan al Estado. Al Estado no es una ley, que son personas, ¿cierto?, determinadas de carne y huesos que legislan y que estas propuestas las hacen realidad. Y me pareció bastante extraño esto de decir que este derecho es independiente al derecho de los padres a educar a sus hijos. ¿Qué te parece? ¿Qué puedes comentarnos sobre esto? Bueno, a nivel de nuestro ordenamiento jurídico, eso claramente no es así. Sin perjuicio de que haya colegios que puedan tener sus proyectos de acuerdo a lo que es el proyecto educativo de cada colegio en particular, el derecho preferente es de los padres, y ellos escogen un proyecto educativo de acuerdo a lo que vaya con sus principios y valores. Claro. No tienen por qué aceptar que les enseñen algo que está en contra de eso. Y bueno, lo que toda ley debe tener en estos aspectos es un enfoque científico y real, no ideológico. No debe caer en la ideología que se está implementando acá, que además es completamente anticientífica, tal como la ideología de género. Y si tú ves cómo está patrocinado y asesorado la elaboración de estos proyectos, podrías caer de espaldas. Bueno, sí, es un tema. Ahora, ¿ustedes tienen alguna propuesta alternativa, como fundación en este caso, o tú como abogado, tienen alguna propuesta alternativa respecto de este proyecto? Que vamos a ver algunas cosas, pero ¿tienen en general, digamos, alguna propuesta alternativa?
Mira, lo que hemos visto como sociedad civil dentro de la fundación es proponer como ideas para indicaciones que al final no se presentaron. No me acuerdo por qué fue el tema, porque ya fue hace un buen tiempo, que no hubo patrocinio para estas indicaciones, porque para intervenir ahí tienes que tener parlamentarios que lo hagan, no puedes hacerlo por fuera. Directamente, claro. Que se trataba de cambiar ciertos conceptos, como esto de sacar el género, que es uno de los temas dentro de lo más grave de este proyecto. Era educación en la afectividad, sexualidad y algo más que ya no me acuerdo cómo era el concepto, pero buscaba sacar todo este contenido ideológico dentro de este proyecto que, a juicio nuestro, no debería aprobarse bajo ningún motivo. Bueno, en ninguna circunstancia se tiene que aprobarse. ¿Y en qué etapa está de tramitación del proyecto? Mira, por suerte este proyecto está recién empezando, está en discusión en la Cámara de Diputados. Nosotros ahí hemos llevado a algunos expertos a exponer a las comisiones. ¿Ya? Para mostrar lo perjudicial que es este tipo de proyectos. Y no solo con también con el de garantías de la niñez, que va muy, muy de la mano, que establece que esta educación sexual integral es un derecho humano y un derecho del niño. Bueno, a eso me refería, digamos, porque de acuerdo con el derecho internacional, claro, se ha establecido esto, pero ese derecho internacional está pasando a llevar nuestra soberanía. Aun cuando la Constitución reconoce los tratados internacionales, ¿cierto? La misma. Pero los tratados internacionales no están sobre la Constitución. Bueno, efectivamente, sin embargo, yo no estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, para hacer un poco de abogado del diablo, hay gente que piensa que sí, digamos, que si Chile se suscribe al tratado, hay una discusión ahí, ¿cierto? Y la posición de ustedes es que no, efectivamente, un tratado internacional no puede pasar por nuestra legislación chilena, digamos. No puede, si no, nos perdemos autonomía como país. Así es, el intervencionismo que ha hecho en los últimos años Naciones Unidas, las últimas décadas, diría yo, si uno se pone a investigar bien, es descarado, y hoy día se nota más que nunca. Oye, Camilo, ¿y el actual gobierno? ¿Sabes tú si tiene alguna una posición respecto de este proyecto, de esta idea de legislar sobre la ESI? Mira, esta es una moción, por lo tanto es iniciativa parlamentaria. El gobierno no puede bloquearla en este momento porque no es la instancia, claro, no es de ellos. Claro. Podría vetarlo eventualmente, pero sabemos que eso no lo van a hacer, porque el proyecto de garantías de la niñez es un proyecto del gobierno y ahí establece que la educación sexual integral es un derecho, entonces sería incompatible. Todo esto es parte de un paquete de leyes. O sea, significa que los proyectos que tiene hoy día el Ejecutivo, ¿cierto?, con el proyecto de los legisladores, de alguna manera se comunican, se pueden integrar. Están interconectados. Abordan distintos aspectos de las mismas materias. Ya. Y para ponerle nombre ya en materia legislativa, algún diputado, porque esto está en la Cámara de Diputados, entiendo, ¿cierto? Esto está en la Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados. ¿Hay diputados que se opongan a este proyecto y a esta idea? Sí, ha habido diputados que se oponen a esto, ¿ya?, pero ellos no están en la comisión que está tratando el tema, que es la Comisión de Educación. Ya, perfecto. ¿Y la Comisión de Educación, sabes tú si hay alguien o no? ¿O todavía no se ha Creo que hay dos, si no me equivoco. Creo que es Pardo y otro más, no estoy seguro. Pero fuera de la comisión, cuando llegue el momento de votarse en sala, sí hay diputados que se oponen. Se va a oponer, obviamente, el diputado Urrutia del Partido Republicano. Ya. Y sabemos que Camila Flores también ya está en contra de este proyecto porque lo ha manifestado y ha sacado declaraciones al respecto. Perfecto. Mira, yo estaba leyendo en parte de este proyecto y me llamó la atención porque tú muy bien dices, esto es una especie de caballo de Troya o por lo menos se puede prestar para ciertas interpretaciones, porque señala que los niños son aquellos que van desde el nacimiento, en el fondo, hasta los 14 años. Dicen niños hasta los 14 años, o sea, un niño, obviamente 13, hasta un año. Y a ellos entonces se les quiere entregar una serie de derechos, ¿cierto? ¿Existe algún peligro en este sentido? Porque claro, uno entiende que hay tratados internacionales sobre protección a la niñez, pero pareciera que esto va más allá, entregarle más derechos a un niño de 7, 8, 9 años, 10 años, que pudiera eventualmente chocar contra la educación que quiera sus padres. ¿Es así o acá no hay ningún peligro en ese sentido?
No, sí, es peligroso. Mira, los tratados internacionales, si tú los ves en su interpretación original, ¿Ya? efectivamente protegen a los niños. Pero tienes que tener en cuenta que estos tratados son de hace ya varias décadas. Okay. Y la evolución de la interpretación del derecho internacional y sobre todo de estos derechos humanos ha ido cambiando, y se habla de los nuevos derechos humanos, que ya son una versión bastante más posmoderna, se podría decir. Ya han ido apareciendo derechos humanos de distintas generaciones, ya Sí, no claro. son derechos fundamentales, sino que hay un montón de cosas distintas que ya son nuevos tipos de interpretaciones más hacia el lado de la izquierda y el globalismo. Bueno, Y claro, la Convención de Derechos del Niño originalmente, en su redacción original y interpretación original, sí estaría defendiendo a los niños, pero todos estos instrumentos ya se han ido redactando de una forma más o menos lo suficientemente vaga como para que puedan en el futuro dárseles otras interpretaciones. o sea, este proyecto como está podría ser entonces objeto de interpretaciones diversas y no ser tan claro. Puede irse, digamos, porque también aquí habla de que obliga al Estado a introducir la perspectiva de género a los niños. Sí, O no, sea, el proyecto es clarísimo. El proyecto es claro porque está de acuerdo al punto de vista actual de todas estas cosas. Si estuviera interpretándose con los derechos del niño en la interpretación original del tratado y todo, esto sería inadmisible. Ya, perfecto. Y ahora para que la gente, porque se escucha mucho esto de la ideología de género, y la gente lo escucha y no todos, ¿cierto?, saben muy bien qué significa esto de la ideología de género que se le quiere introducir a los niños en la educación, ¿cierto?, desde prebásica incluso, hasta los 14 años y después a los adolescentes. ¿Qué es esto de la ideología de género? A ver, esto es es un conjunto de ideas, como define Agustín Laje, anticientíficas que con propósitos políticos desnaturalizan al ser humano ¿Ya? en su sexualidad, diciendo que esta solamente es un elemento cultural y no hay ninguna relación con la naturaleza biológica, sino que todo está definido por la cultura. Uno nacería neutro sexualmente y define su identidad de género, entre comillas, ¿Ya? que es un constructo social. O sea, no se nace ni hombre ni mujer y están estos dos géneros supuestamente, y ahora han ido apareciendo nuevos y hay hasta 100 y tantos ya reconocidos por organismos internacionales. Significa entonces que, como para entender, significa que esto se le enseñaría a los niños diciéndole: mire, usted nace y, ¿cierto?, el niño 6, 7 años, usted es un ser humano, pero más adelante sabrá si es mujer o hombre, porque usted tendrá que definirlo, o nosotros le vamos a decir lo que usted tiene que ser. ¿Eso es así? En este proyecto, Mira, digamos. de hecho, si tú te pones a leer el proyecto este de Belolio, en los antecedentes, que sería como el mensaje si lo hubiera mandado el Ejecutivo, Sí. donde te explica cómo todo esto habla efectivamente del género y de la sexualidad como construcción social, que reproduce los estereotipos y los modelos machistas. Esto se vio con intervención del avance del movimiento feminista, se cuestiona el ordenamiento de las cosas como son actualmente, etcétera. Entonces, efectivamente, habla del género, la perspectiva de género y de la construcción social. Es ideología de género pura. Ahora, tú en un artículo que te leí, efectivamente señalabas que la actual Constitución es como el último dique que tiene ciertas estas personas que están por la ideología de género, que les complica, porque efectivamente establece el derecho preferente de los padres a la educación para los hijos, en fin, y es como el dique, y por eso podría unas razones, yo entiendo ahí de tu artículo, que quieren también cambiar la Constitución, porque en este tema por lo menos, ¿cierto?, les impide ir más allá. Así es, se quiere cambiar la Constitución para esto. Se trató de cambiar en un momento. Nosotros, junto con otras organizaciones y padres y todo esto, logramos bajar un proyecto de reforma constitucional puntual, ¿Ya? que incorporaba el concepto de la autonomía progresiva a esta, dentro de los derechos fundamentales. Bueno, ahí también tenemos otro concepto, que es como complejo, ¿cierto?, esto de la autonomía progresiva, porque, claro, uno entiende que con el desarrollo y el conforme uno va creciendo como persona, como ser humano en edad, ¿cierto?, va tomando más decisiones, va sabiendo más cosas, pero aquí habla de autonomía progresiva.
¿cierto? ¿Qué significa esto para el proyecto y para esta ideología? La economía progresiva consiste en que los menores, niños, niñas o adolescentes, como se les dice ahora, van a ir pudiendo ejercer sus derechos por ellos mismos de acuerdo a la madurez que vayan adquiriendo. En el fondo, básicamente, en términos como súper coloquiales, ¿sí? Significa que se van a poder mandar solos cada vez más y los papás no van a poder meterse porque podría intervenir el Estado. Por ejemplo, si un padre, no sé, de un niño de 8 o 9 años quiere revisar el celular, ¿cierto? Y el niño dice, no, yo no quiero porque esto es mi intimidad, ¿cierto? Y podría decir, mire, me están violando un derecho humano a mi intimidad, a la sexualidad eventualmente, porque aquí estoy chateando con un amigo, una amiga. ¿Podría pasar eso o es una exageración? No, podría pasar. El proyecto de la autonomía progresiva habla específicamente del derecho a la intimidad, a la privacidad, y bueno, por intimidad es un concepto bastante amplio que habla de todo lo que es como muy personal, y tú sabes que las relaciones sexuales se conocen también como relaciones íntimas. Claro. Entonces efectivamente tiene que respetar su privacidad y de acuerdo con su autonomía progresiva va adquiriendo la madurez para dar consentimiento también. Y por eso va ligada a la ESI, porque les empiezan a hacer todo ese tipo de cosas desde la cuna hasta la universidad, o sea, casi que dijera de la cuna hasta la tumba. Bueno, hay experiencias, yo he visto, hay experiencias, digamos, que uno lo puede ver en las redes sociales, ¿cierto? Caso argentino, ¿cierto? Que preescolares, ¿cierto? Son obligados a pintarse, niños, ¿cierto? A pintarse las uñas, los labios, y le preguntan los maestros si se siente niña o se siente niño pintándose los labios, digamos. ¿Esto podría llegar allá, hasta ese extremo? ¿O cree que, te insisto esto porque pareciera que, dicho de alguien que no conoce mucho este tema, o que pareciera que es una exageración, pero por lo menos en Argentina se ha visto esto, digamos. En Argentina, en España también pasan casos similares que les hacen estos juegos de rol, ser una persona del sexo opuesto, te vas a llamar de otra forma. Ha habido padres que han reclamado por esto. Hay un caso que salió en el Ayuntamiento de Madrid. Canadá es otro país donde se ve mucho este tema. Canadá, Argentina, España son como los más llamativos, poder decirlo así. Perfecto. Mira, y efectivamente va a pasar eso porque todas estas lineamientos de la educación sexual integral vienen del mismo lugar, que es de la ONU, para variar. Entonces ahí está, y se hacen leyes más o menos tipo que se van implementando en cada país. Entonces los congresos son una especie de buzón que hace oficial el trámite. Mira, sobre este tema, digamos, lo último, también que me interesa mucho ir a ahondar un poquito más. Vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Para ti es la misma idea, para que internamente, y vamos a ir a una pausa y volvemos inmediatamente.